¿Quién fue realmente Melquisedec? La figura más misteriosa y transformadora de la Biblia, revelada en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Un tumulto de guerras y tumultos sacudía la región de Sodoma y Gomorra. Las ciudades, antaño prósperas, se debatían entre la vida y la destrucción. En este contexto de caos, Abraham, un hombre llamado por Dios, se levantó con valor para rescatar a su querido sobrino Lot, quien había sido capitán de un destino incierto. Con gran fe, reunió a sus hombres y se introdujo en la tierra de Canaán, decidido a actuar bajo la promesa que Dios le había hecho. Tras una valiente batalla contra reyes opresores, Abraham regresó triunfante. Su corazón palpitaba no solo por la victoria, sino por la certeza de la fidelidad de Dios en medio de las adversidades que le había prometido. Sin embargo, el aire estaba cargado de una inquietante expectación. En el claro de la tierra prometida, un misterioso rey apareció ante él, Melquisedec, rey de Salem. Su figura era imponente, y en su rostro se podía leer la sabiduría de los siglos. Con un gesto solemne, acercó a Abraham pan y vino, símbolos de sustento y alegría en tiempos aciagos. Este acto de hospitalidad no era común en época de guerra, pero su presencia trajo una calma profunda al corazón agitado de Abraham. Bendito seas, Abraham, por el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, exclamó Melquisedec, cuyos ojos brillaban con la luz de la revelación. Allí, en esa interacción divina, comprendió Abraham que Melquisedec no era un rey cualquiera, sino un sacerdote de Dios Altísimo, portador de un mensaje trascendental. Era un hombre sin genealogía conocida, como una sombra de lo eterno que se manifestaba en el tiempo. Repleta de reverencia, Abraham se postró ante él. En un acto de adoración, entregó el diezmo de todo lo que había traído de su victoria. Ese momento no solo consagró el principio del diezmo, sino que unió a Abraham con el Dios Altísimo de manera indeleble. Las fuerzas del caos se disolvieron en la presencia de Melquisedec, dejando entrever un futuro lleno de promesas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras los ecos de la bendición resonaban en el corazón de Abraham, las preguntas comenzaban a surgir. ¿Quién era realmente Melquisedec? ¿Por qué había aparecido en este momento crucial de su vida? En un susurro divino, el relato se adentraba en un enigma que desafiaba las limitaciones humanas, un misterio que resonaría en la eternidad. El salmo que mencionaría a Melquisedec como un sacerdote eterno se tornaba un anhelo en el corazón del pueblo de Israel. Así, en un horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, la historia de Melquisedec brillaba con luz propia, ofreciendo una revelación que trasciende el tiempo, anhelando ser descubierta en la vida de los que, como Abraham, buscan reconocer la soberanía de Dios. La pregunta persistía en el aire. ¿Quién es este rey y sacerdote que nos invita a un pacto de fe que aún tiene mucho que revelarnos? La historia apenas comenzaba, dejando un vacío en el pecho, una invitación a la gloria de lo que está por venir. A la luz moribunda del ocaso, Abraham, lleno de reverencia, contemplaba al rey Melquisedec, su corazón latiendo con la mezcla de asombro y inquietud.
La gloria del Altísimo parecía envolverse en el aire entre ellos, un velo de lo divino que susurraba secretos profundos a la existencia humana. Melquisedec, con una mirada serena, comprendió la confusión de Abraham. Tu victoria no es solo un triunfo sobre tus enemigos, sino un reflejo del orden celestial que rige en el mundo. Así como tú has rescatado a Lot, el Altísimo te ha rescatado a ti, dándote una herencia que trasciende las fronteras de la tierra. Proclamó, su voz resonando como un eco divino. El silencio llenó el espacio mientras Abraham digería aquellas palabras. Una nueva comprensión chisporroteaba en su mente. Melquisedec no era solo un rey, sino un mensajero de la promesa eterna de Dios. Sin embargo, el desconcierto no se desvanecía. ¿Por qué se le había revelado este misterio en un momento tan crucial? ¿Qué papel desempeñaría Melquisedec en la historia redentora que se tejía desde el cielo? Mientras cada pensamiento giraba en su mente, Melquisedec continuó: recuerda que el pacto que tienes con el Altísimo va más allá de lo visible. A través de las generaciones, mi sacerdocio será una sombra de aquel que vendrá, aquel que traerá no solo la salvación, sino la fiel intercesión entre Dios y los hombres. La profundidad de sus palabras hizo que el aliento de Abraham se detuviera. La venida de un sacerdote eterno y la resonancia de un pacto que abarcaba los tiempos echó raíces en su espíritu. Aunque su mente no podía entender del todo el significado de tal afirmación, su corazón experimentó un susurro de esperanza, una promesa de que el caos que lo rodeaba no era más que una parte de un plan divino más vasto. Mientras oscurecía, una sombra se deslizó sobre la escena. Abraham sintió un leve estremecimiento, como si las atmósferas estuvieran cambiando a su alrededor. Una pregunta latente presionaba su ser. ¿Cómo podría él, un simple hombre, ser parte de tal historia? En ese instante, Melquisedec, con la sabiduría que sólo el Creador podría impartir, le habló de nuevo. El miedo no pertenece al hombre que ha conocido la voz de Dios. La fe es la simiente que te permite caminar incluso en los valles oscuros. Tu respuesta al llamado es lo que abrirá puertas que ni los reyes de la tierra pueden cerrar. Abraham se sintió energizado, su fe renovada. Se alzó, dispuesto a adentrarse en el misterio que el Altísimo le ofrecía. Luego de un instante de oración, levantó sus ojos al firmamento, dejando que su corazón se conectara con el cielo. Señor, hágase tu voluntad. Estoy aquí, listo para seguir tu llamado. Melquisedec sonrió levemente, como si ya conociera el futuro que aguardaba para Abraham. Las promesas que has recibido son grandes y aún deben cumplirse. Mas ahora, escúchalo. No solo tú eres llamado, sino que a través de ti se levantará una nación que será luz para todas las naciones. La historia no se detiene aquí. A medida que la noche se cernía sobre la tierra prometida, la figura de Melquisedec se desvanecía como un susurro entre las sombras, dejando a Abraham con más preguntas que respuestas, pero un hambre genuina de seguir el plan de un Dios siempre fiel. Aún resonaban en su corazón las palabras del rey: las alianzas que haremos no son temporales, son eternas. Y en su ser comenzó a gestarse la comprensión de que su camino estaba entrelazado con la historia de la salvación misma, donde cada paso que daba lo acercaba más a un propósito divino que se extendería más allá de su propia vida. Las estrellas brillaban intensamente, como si danzaran en el cielo, guiando su espíritu a aceptar la revelación que se alzaba en el horizonte. La trama divina apenas comenzaba a desenredarse, y lo que aguardaba su entendimiento sería un legado que impactaría a generaciones por venir. Así, el eco de la eternidad resonaba a través del tiempo, susurrándole a Abraham que el verdadero misterio de Melquisedec apenas empezaba a ser revelado. Las preguntas de Abraham no se habían disipado,
sino que se habían transformado en un anhelo, un impulso divino que lo llevaría a profundos encuentros con su Creador. ¿Qué más revelaciones le aguardaban? ¿Y cuán glorioso sería el propósito que se desplegaría ante él y su descendencia? La historia tomaba un giro, una promesa sellada por la fe, donde cada paso que Abraham diera sería en el camino hacia la luz de una nueva era. La noche se había asentado sobre las extensas llanuras donde Abraham había recibido las primeras destellos de la revelación. Los titilantes astros eran testigos silenciosos de la lucha interna que se libraba en su ser. Mientras caminaba en soledad, las palabras de Melquisedec retumbaban en su mente como un canto antiguo y poderoso. Recuerda que el pacto que tienes con el Altísimo va más allá de lo visible. Abraham se detuvo en su andar y miró hacia el cielo, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba sobre sus hombros. La promesa de ser el padre de una gran nación parecía una tarea monumental. ¿Cómo podría un hombre como yo ser el canal de tus planes, oh Dios?, murmuró entre dientes, su voz un eco entre las colinas, y aunque su corazón se llenaba de temor, también brotaba en él una fe renovada. La brisa nocturna envolvía su figura, mientras una sensación de inspiración lo llamaba con fervor. Era como si las mismas estrellas le hicieran guiños, recordándole que aún en su fragilidad humana, Dios había iniciado la obra. No solo sus propias esperanzas estaban en juego, sino la herencia de un pueblo que sería luz para las naciones. Las palabras de Melquisedec, el rey sacerdote, ahora cargaban un profundo significado que hacía vibrar su ser. Mientras continuaba su jornada, encontró un lugar propicio para orar. Caía de rodillas, dejando que sus palabras fluyeran como un río de súplica. Señor, revela tu propósito, guíame como guiaste a nuestros padres en la fe. Muéstrame el sendero que debo seguir. En aquel instante, un calor sagrado envolvió su corazón. Una presencia abrumadora le infundió valor. La voz del Altísimo, suave y firme, rompió el silencio. He escuchado tu clamor, Abraham. La alianza que haré contigo es un reflejo de mi fidelidad y amor eterno. A través de ti, el mundo verá mi obra, y el sacrificio que un día haré será sellado por el mismo sacrificio que tú comprenderás. La revelación de un sacrificio inmenso resonaba como un eco en su ser, trayendo consigo las sombras de una comprensión aún más profunda. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Qué sacrificio es este?, preguntó, su voz temblando con la mezcla de miedo y expectación. La respuesta fue un susurro en su espíritu, recordándole el camino que a menudo está marcado por la prueba y la fe. A medida que la noche avanzaba, Abraham se levantó, con el rostro iluminado por la convicción. La serpiente antigua que lo había atormentado cuando dudaba, ahora se desvanecía. En su interior despertaba una nueva identidad, como el padre de multitudes, un papel que debía asumir con valentía y amor. Melquisedec había llegado como un mensajero, pero ahora comprendía que su misión era anunciar la verdad de la redención que se gestaría a través de su linaje. Él, Abraham, sería el puente que conectaría la promesa divina con la humanidad. Las palabras del sacerdote resonaron nuevamente en su corazón. Tu respuesta al llamado es lo que abrirá puertas que ni los reyes de la tierra pueden cerrar. Con renovado fervor, Abraham miró hacia el horizonte. Sabía que el camino sería arduo y que las pruebas no vacilarían en aparecer, pero su fe se anclaba en la certeza de la promesa. La sombra de Melquisedec había desaparecido, pero su legado perduraría, actuando como un recordatorio constante de que un gran propósito estaba en juego. Sin embargo, una inquietante pregunta emergió. ¿Quién se levantará realmente como el sacerdote eterno que Melquisedec mencionó?
¿Quién será el que mediará entre el cielo y la tierra en el futuro? Esa noche, el eco del futuro resonaba con un palpitar de esperanza y peligro, porque entre el llamado divino y el cumplimiento de la promesa había un largo camino que recorrer, un camino que pronto llevaría a la historia hacia un cumplimiento glorioso, donde el sacrificio finalmente revelaría su significado. Así, mientras el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, Abraham sabía que su historia apenas comenzaba y el misterio de la voluntad de Dios se desplegaría en sus corazones y eventualmente en toda la humanidad. La revelación de un plan divino todavía aguardaba su momento justo, y Abraham, lleno de fe, estaba dispuesto a cruzar cada umbral que se presentara. El sol comenzó a ascender, enviando rayos de luz que iluminaban las colinas donde Abraham había levantado su mirada al cielo. Era un nuevo día, y con él un renovado sentido de propósito. Con cada paso que daba hacia el hogar, el peso de la promesa palpitaba en su corazón como el latido de una vida nueva. La palabra de Dios resonaba en su mente, y no podía deshacerse del eco de la revelación que había recibido en la noche. Al llegar a su tienda, encontró a Sara, su esposa, ocupada en sus labores matutinas. Al mirarla, una ola de amor y determinación lo invadió. «Sara», la llamó con una voz llena de fervor, «debe haber algo más en el significado de nuestra historia. He oído de la grandeza del Altísimo y de lo que se avecina. Tuvo un propósito desde el principio, más allá de lo que podemos comprender». Sara, al ver la intensidad en sus ojos, se acercó, buscando comprender lo que perturbaba su mente. «¿Qué has escuchado, Abraham? ¿Qué revelación ha traído la noche?» Él se tomó un momento para dirigir una oración silenciosa al Señor. Deseaba compartir lo sagrado sin perturbar su corazón. «El Dios de nuestras promesas ha hablado. Seremos padres de una multitud, pero este no es solo el destino. Habrá un sacrificio, un camino que atravesar. Es un camino que requiere de nuestra fe y de nuestra entrega a un plan más grande». Sara se quedó en silencio, sintiendo la gravedad de sus palabras. «¿Pero qué sacrificio, querido mío? ¿Qué es lo que debemos entregar?» Abraham, sintiendo el poder de la convicción, respondió: «Aquello que se dará en el futuro no es solo para nosotros. Hay algo que se revelará a través de nuestra descendencia, un sacerdote eterno que mediará entre Dios y los hombres. Así como Melquisedec fue un presagio, algo profundo se gestará en nuestro linaje». La expresión de Sara pasó de la confusión a una mezcla de asombro y miedo. «¿Has sentido esto tan fuerte, Abraham? ¿Cómo podemos ser parte de algo tan significativo?» Abraham, sintiendo el peso de la incertidumbre, le tomó las manos. «Debemos estar dispuestos a esperar y a confiar. No es fácil, lo sé. Pero con cada paso que damos, debemos recordar que Dios es fiel a su promesa. No importa lo que venga, la historia sigue su curso sobrenatural». Sara asintió, comprendiendo que su vida tenía un propósito mayor, pero en su corazón también latía el temor de la duda. Si verdaderamente el Altísimo está en esto, entonces que así sea. Que nuestra fe sea para su gloria. Los días se convirtieron en semanas, y cada amanecer traía consigo una mezcla de esperanza y ansiedad. La voz del Altísimo seguía resonando en la mente de Abraham, recordándole que cada momento, cada decisión, se entrelazaba con un futuro aún desconocido. Una tarde, mientras contemplaba las llanuras desde lo alto de una colina, una visión se le presentó. Retratos de generaciones futuras comenzaron a danzar ante sus ojos, momentos de dolor y alegría, de lucha y victoria. Entre esos momentos, la figura del sacerdote eterno comenzó a desvanecerse en su mente, resonando con la promesa de redención. «¿Puede ser posible, Señor? ¿Estamos llamados a ser la raíz de algo tan inmenso?», preguntó con fervor.
Una respuesta llegó, suave pero firme, como la voz del viento. Abraham, lo que se revelará a través de ti cambiará el destino de la humanidad. Mi pacto será una luz para las naciones, y el sacrificio que se avecina será el puente entre mis promesas y el corazón de los hombres. Con esa revelación, el pulso de la historia palpitaba con vigor en Abraham. Sabía que su familia debía estar lista para enfrentar lo que Dios tenía destinado para ellos, y que incluso en la tormenta había esperanza. Mientras el sol se ponía, un nuevo pensiero surgió en su corazón. Pero ¿quién será el verdadero mediador, el que llevará a cabo este sacrificio? Aún queda un gran misterio por desvelar. Así, mientras el fresco viento del atardecer se levantaba sobre la tierra de Canaán, Abraham se mantuvo firme, consciente de que se encontraba en la encrucijada de un camino divino, justo donde la fe y la revelación de un futuro redentor se encontraban. La promesa aún aguardaba su cumplimiento y el escenario se preparaba para la intervención divina más grande de todas. Mientras las estrellas comenzaban a adornar el cielo estrellado, Abraham se aventuró a salir de su tienda, el silencio de la noche solo interrumpido por el murmullo distante de la creación. Con cada paso hacia el desierto, un sentimiento de inquietud se apoderaba de su mente. La visión de la tarde lo había dejado pensativo. Allí, en aquel vasto cosmos, se sentía pequeño, pero también elegido. Sería el destino de su linaje un sacramento eterno. De repente una luz intensa lo iluminó como un fuego que brilla en la oscuridad. En ese destello, allí se hallaba el mensajero del Altísimo, un ángel de poder, cuya presencia resonaba con autoridad divina. Abraham, dijo el ángel con voz profunda, el tiempo de la revelación se acerca. Tu camino no será fácil, pues las pruebas probarán tu fe, pero el propósito es grande y la promesa es inquebrantable. La solemnidad de estas palabras causó que la piel de Abraham se erizara. ¿Qué debes hacer para cumplir con lo que el Altísimo ha ordenado?, preguntó el ángel, instando a Abraham a abrir su corazón, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Estoy listo, Señor, replicó Abraham con resolución. Tú conoces mi alma, sabes que tengo fe en tu plan. Tu deseo es agradecido, dijo el ángel. Sin embargo, recuerda que el mediador que esperas no solo intercederá por tu linaje, sino que también experimentará el profundo dolor y la soledad. Abraham se sintió abrumado. Pequeños relatos de sacrificio y redención comenzaron a colocar ladrillos en su entendimiento de la historia que Dios estaba tejiendo. De repente, sintió un eco profundo remitir a tiempos antes de su existencia, aquel que abrazaba el concepto de un Mesías. Tú hablas de un sacrificio, murmuró Abraham. ¿Quién será este que portará tan grande carga? El ángel alzó su mano y el cielo se cerró en un resplandor dorado que llevó consigo la sombra de una cruz. El tiempo revelará al hijo de la promesa, declaró el ángel solemnemente. Su sangre será derramada para la redención de su pueblo, y será en el linaje que de ti provenga que este sacrificio encontrará su significado. La claridad comenzó a asimilarse en la mente de Abraham. Cada paso que había dado tenía un eco en el futuro. Los sacrificios que había hecho en el pasado no eran simplemente actos de obediencia, eran ecos de lo que vendría. Él será el gran sumo sacerdote, como Melquisedec, un rey de paz, nuestro eterno intercesor. Añadió el mensajero antes de que la luz se desvaneciera y la noche volvió a quedar en silencio. Abraham cayó de rodillas, sintiendo el ardor de la fe y el temor por lo que estaba por venir. Su vida estaba entrelazada en un hilo divino y con cada pulso de su ser sabía que su viaje apenas comenzaba. Sara, atraída por el murmullo, salió de la tienda y observó a su marido postrado. «¿Qué ha ocurrido, Abraham?»,
inquirió con voz temblorosa, los ojos llenos de interés y temor. Dios ha hablado una vez más, Sara, respondió él. El sacrificio es inminente, y a través de nosotros se levantará un linaje que cambiará la historia. Siento la urgencia de prepararnos. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su esposo pesaban sobre ella como una carga sagrada. Envolviendo sus manos a su alrededor, sintió que tenía que aceptar la magnitud de su llamado. ¿Cómo, Abraham? ¿Cómo nos prepararemos para lo que está por venir? Con fe y reflejando su gloria en cada acto, dijo él con firmeza. Debemos estar listos para lo que el Altísimo dispone. Con el paso de los días, el temor y la expectativa se fusionaron en sus corazones. Mientras preparaban su hogar y su vida para el futuro, las interacciones de Dios se hacían más claras a cada paso. Sin embargo, en la oscuridad se cernía un misterio, uno profundo y sobrenatural. Mientras la noche caía sobre Canaán y las luces comenzaban a brillar en el cielo, una pregunta aún turbia emergía en el aire. ¿Quién realmente sería este Melquisedec que se alzaría en su linaje? ¿La respuesta a su anhelo por redención estaba lejos, o ya había sido sembrada en el corazón de la tierra prometida? Así, se mantenían en pie, esperando el día en que se desvelara el verdadero significado de sus sacrificios y la luz de la victoria se manifestara. Un nuevo hilo de esperanza equilibra su vida entre el sacrificio y la bendición, mientras la historia de su linaje aguardaba su cumplimiento en la promesa divina que jamás flaqueará. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Abraham y Sara se dedicaban a la obra cotidiana. Sin embargo, la diferencia en su hogar era palpable. Una sombra de expectación flotaba sobre ellos. Abraham estaba inmerso en pensamientos. Cada palabra del ángel retumbaba en su espíritu como un eco divino. La percepción del futuro se dibujaba en su mente, llena de retos y promesas. Al caer la noche, Sara, mientras tejía en su tienda, sintió una inquieta necesidad de orientación. Abraham, llamó suavemente. ¿Sientes el mismo peso que yo? La tierra prometida se siente como una promesa aún lejana. Así es, mi amor. Las pruebas que se avecinan son grandes, y el camino se oscurece. Sin embargo, he visto la luz en medio de la oscuridad. Abraham giró hacia su esposa, buscando transmitirle la seguridad que sentía en su corazón. Melquisedec, el rey de Salem, también será parte de nuestra historia. La mención de Melquisedec encendió la curiosidad en el corazón de Sara. ¿Por qué su nombre pesa tanto en tu corazón, Abraham? Porque el ángel dijo que de mi linaje surgiría un sacerdote como él, uno que intercedería entre Dios y los hombres, un rey que traería paz. Las palabras de Abraham estaban impregnadas de reverencia. Necesitamos prepararnos, porque en ese nombre se encuentra la esencia de nuestra fe y esperanza. Mientras la tormenta de pensamientos y visiones se formaba en la mente de Abraham, una noche clara descendió sobre ellos. En medio del silencio, la voz de Dios resonó en su corazón, trayendo consigo una revelación aún más profunda. Tu simiente será como las estrellas en el cielo, susurró la voz, y en ese linaje la redención hallará su hogar. Ese mismo instante, de las sombras emergió un viento que tomó vida, llevándose los susurros de la oscuridad. Una presencia tangible llenó el aire, allí donde cumplían su pacto, dando vida a los sueños de generaciones. Abraham se arrodilló en oración, sintiendo una profunda conexión con el Creador. «Señor», clamó, «¿qué significa esto? ¿Cuándo veré la manifestación de tu promesa?» «Conocerás a Melquisedec», respondió la voz. «Y al conocerlo, conocerás más de lo que has esperado. Este hombre,
rey y sacerdote, será un signo de mi alianza, un símbolo de la esperanza que traerá redención. Sara, con el corazón palpitante, escuchó las palabras resonar incluso en su propia alma. ¿Cómo será su llegada y qué señales debemos aceptar? Él vendrá en el momento que menos lo esperen, afirmó la voz, y a través de él revelaré la unión entre cielo y tierra, lo temporal y lo eterno. Las palabras de Dios eran como fuego sobre sus corazones, y Abraham sintió una urgencia, un llamado a actuar. Sin embargo, en su alma aún agresivas dudas batallaban. ¿Y la soledad que mi linaje soportará? La carga del sacrificio que se aproxima es magnánima. En respuesta, el cielo se iluminó momentáneamente, trayendo visiones de un futuro lleno de esperanza. Abraham, con lágrimas en sus ojos, supo que a través del sacrificio vendría la gloria. Los días transcurrieron, pero el aprendizaje de Abraham y Sara pareció acelerarse. Se sumieron en los relatos de sacrificio, explorando la historia de su pueblo y vislumbrando la figura del Melquisedec, el rey de la paz, cuyo legado trascendería el tiempo. Un día, mientras caminaba por el vasto campo, Abraham sintió la urgencia de preparar una ofrenda. Que mi vida sea un sacrificio vivo, así como el que vendrá, susurró. Mientras tanto, en las nieblas del destino, lo desconocido aguardaba. ¿Quién sería realmente Melquisedec y cómo se entrelazaría su camino con el de Abraham? La respuesta vibraba en el aire, una revelación divina entronizada en la historia que aún estaba por escribirse. Así, el ciclo de fe continuaba. La historia se entrelazaba con el propósito eterno de Dios, y un nuevo hilo de misterio se formaba en el tejido del tiempo. El sacrificio de su linaje apenas comenzaba a resonar, mientras las sombras revelaban profundas verdades que deslumbraban sobre lo que vendría. ¿Sería esta la apertura hacia ese rey que traería paz y redención, o había más en el plan soberano de Dios que pronto se desvelaría? Mientras los días se transformaban en semanas, el corazón de Abraham latía con la urgencia de los secretos divinos que aguardaban su tiempo para revelarse. El viento soplaba su canto suave, como si el mismo Creador estuviera a su lado, instándole a mantenerse en pie en medio de la incertidumbre. Una noche, cuando las estrellas brillaban como lámparas en el cielo, Abraham se encontraba en sus pensamientos, meditando. «Oh, Señor, si pudiera simplemente vislumbrar su rostro», murmulló al aire, en busca de respuesta. «¿Cómo podré reconocer a Melquisedec, el príncipe de paz?» De pronto, un susurro en el viento atrajo su atención. «Busca la justicia y la misericordia», resonó la voz, tan clara como el canto de los ángeles. «El corazón de aquel que vendrá será un reflejo de mi presencia entre los hombres». Con renovada fervor, Abraham se dirigió hacia la colina más cercana, donde podía contemplar el horizonte que se extendía como un lienzo inacabado. En el fondo de su alma, un fuego comenzaba a arder. La esperanza de la redención era como un puente entre lo justo y lo sagrado. Sara, al percibir el aura inquietante que rodeaba a su esposo, salió de la tienda, envuelta en la suave manta de sus días. «Abraham, tu inquietud es palpable. ¿Qué has oído?», preguntó, su voz una melodía de cariño y ánimo. «El tiempo se acerca, Sara. El rey de Salem, Melquisedec, será la intersección entre nuestras vidas y el plan de Dios. Debemos prepararnos». Las palabras de Abraham eran un eco de un destino que parecía entrelazarse con la eternidad. Sara, asintiendo, sintió la presión del deber y la promesa. ¿Y qué ofrendas alcanzarán la perfección? ¿Qué actos de justicia te conducen hacia él? Abraham cerró los ojos. Recordó los sacrificios de su pueblo, los ardores de la historia. «He de preparar un altar,
un lugar santo, para recibir el encuentro con el Rey. Que la ofrenda hable no solo de nuestra gratitud, sino de un corazón dispuesto al sacrificio. Así, una luz iniciada desde el cielo pareció descender sobre ellos, envolviendo la noche con una atmósfera de anticipación. Él y su esposa, unidos en espíritu, comenzaron a recoger piedras, a edificar el altar. Que esta ofrenda sea un símbolo de nuestra devoción, dijo Abraham mientras colocaba el primer bloque, un recordatorio de que lo eterno se aproxima. Los días pasaban, y mientras el altar se erguía firme, otro nivel de entendimiento se manifestaba. Cuando vino el ángel, una promesa brotó, reflexionó Sara. Prometiste que por medio de nuestra descendencia vendría el Redentor. Exactamente, repuso Abraham. Y cada acción en este altar será una señal de nuestra fe que se extiende más allá de nuestras propias vidas. El tiempo avanzaba, y en un día especial, embargados por la expectativa, se encontraron rodeados de naturaleza vibrante y expectante. Sacrificios fueron ofrecidos, venciendo al miedo que agitaba los corazones humanos, enfrentados a lo desconocido. Mientras el humo de la ofrenda ascendía, una claridad sobrecogedora envolvió a Abraham. El pacto es sagrado, mi amor. Así como el sacrificio lleva consigo la promesa, también nuestro sacrificio ahora es una preparación para lo que está por venir, declaró. En ese momento, las sombras comenzaron a dispersarse ante la luz de la revelación. Al mirar hacia el cielo, un destello atravesó la oscuridad, y Abraham sintió la ira y el amor de Dios resonando en su pecho. En este sacrificio, te clamo, Señor. Deja que se cumpla la palabra que has dado, que el rey de Salem nos encuentre en el camino de la fe. Inesperadamente, una nube de gloria descendió, y la voz de Dios habló nuevamente. No solo verás a Melquisedec, sino que monedas de eternidad se unirán en un momento. La creación aguarda con ansias la revelación de mi plan soberano. Inmóviles ante la majestad que les rodeaba, Abraham y Sara comprendieron que lo que venía trascendería su entendimiento humano. La conexión entre lo divino y lo humano se iba revelando, instalando el misterio del propósito divino. ¿Qué significa esto, Señor?, clamó Abraham, su voz temblando ante la presencia. Que en Melquisedec radicará el misterio de la redención, la clave de un reino que jamás conocerá fin. ¿Estás preparado para la revelación que cambiará la historia? Así, un nuevo hilo de misterio se tejía en la narrativa. Un asombro infinito aguardaba, mientras la fe crecía y las sombras del futuro se disipaban, dejando entrever un reino que, incluso en su más profundo secreto, expandiría la gloria de Dios ante todas las naciones. ¿Acaso estaban listos para el encuentro que reformaría el destino? La cristalina verdad de Dios resonaba en el aire, un eco de lo eterno llamando a sus elegidos a ver, a oír y a creer. A la mañana siguiente, el sol se alzó en todo su esplendor, y las sombras de la noche se desvanecieron. Abraham, su corazón aún palpitante tras la revelación divina, se sentó ante el altar recién erigido y miró a su esposa, cuyas manos aún llevaban el perfume de las ofrendas. «¡Sara!», dijo él con voz firme pero reverente. «Las promesas de Dios son como estrellas en el cielo. Han sido sembradas para guiar nuestro camino. ¿Estás dispuesta a caminar hacia lo desconocido, incluso si el destino está envuelto en misterio?» Sara, sintiendo el ardor de la misión que se avecinaba, asintió con determinación. «Estoy contigo, mi amor. Así como nuestras lágrimas se han convertido en oro, nuestras esperanzas deben transformarse en fe. Un pacto ha sido sellado, y este altar será nuestra memoria». Mientras hablaban, el viento acarició sus rostros como un recordatorio de la presencia de Dios. Sin embargo, en el eco del susurro divino, también se sintió la inminente carga de lo que estaba por venir.
Abraham, viendo más allá de su entorno inmediato, contempló no solo a su familia, sino a las generaciones que seguirían, atadas a la promesa hecha por su Dios. En ese preciso momento, una sombra se deslizó a través del paisaje. En la lejanía, una figura emergió, galopando hacia ellos, resplandeciendo bajo la luz matutina. Abraham se levantó, su corazón palpitando, mientras se preguntaba si el momento de su revelación había llegado finalmente. ¿Es posible que sea él?, se preguntó, su voz un susurro lleno de reverencia y temor. ¿Podría este ser el rey de Salem, el portador del misterio que había prometido Dios? La figura avanzó, acercándose conforme un viento fresco soplaba en dirección a Abraham y Sara. Era un hombre alto, vestido con vestiduras que destilaban majestad y autoridad. A su alrededor parecía haber un aura de paz inigualable, y su sola presencia trajo calma a los corazones agitados de los dos esposos. Yo soy Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, proclamó sus palabras resonando como un eco divino. He venido a traeros la bendición del Altísimo, y a traeros pan y vino, símbolos de la promesa y el pacto. Asombrados, Abraham y Sara se postraron ante él, reconociendo la dignidad que emanaba de su ser. Agradecidos, levantaron sus manos hacia el cielo en un gesto de adoración. Oh Rey Melquisedec, que has venido en respuesta a nuestras ofrendas. Este es un nuevo día que rebosa de promesas. Aquí construimos el altar de nuestra fe, esperando la revelación de lo que Dios ha planificado. Melquisedec, sonriendo, tomó el pan y el vino, ofreciendo primero a Abraham. Bendito seas, Abraham, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu fe ha sido contada como justicia, y esta ofrenda será un recordatorio no solo de vuestro compromiso, sino del pacto que establece mi reino. Al recibir el pan y el vino, Abraham sintió el peso del universo en su pecho. ¿Cómo puedo, oh Rey, estar a la altura de la grandeza de lo que me ofreces? ¿Qué debo hacer, y cómo podrán mis descendientes llevar a cabo lo que se ha prometido? Melquisedec lo miró con ojos que reflejaban el amor y la soberanía de Dios. Lo que se exige de ti es la fe, pero también la entrega de tu corazón al Creador. En el tiempo de Dios se revelará el misterio de la redención. Prepárate, porque lo que está por venir cambiará el curso de la historia. Abraham sintió entonces un hormigueo en su interior, una esperanza renovada que ardía como fuego en su ser. Reconoció que más allá de Melquisedec había un propósito divino que abarcaba toda la creación. De repente, una nueva pregunta resurgió en su mente. ¿Qué es lo que se avecina, Señor? ¿En qué consistirá la paz que traerás a las naciones? Con la voz suave del rey Melquisedec resonando en su alma, Claudia supo que, en aquel momento, el plan soberano de Dios iba mucho más allá que él mismo. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el misterio de la redención, destinado a transformar el corazón de la humanidad, ya estaba en movimiento. ¿Estaba preparado Abraham para descifrar ese mensaje eterno? El tiempo revelaría la grandiosa obra de Dios, mientras los cielos se preparaban para un inminente anuncio de salvación. Abraham, atónito, permaneció en pie ante Melquisedec, su mente revoloteando con preguntas. La luz del alba bañaba la escena en un resplandor dorado, y el aire se parecía a un canto sutil de las promesas divinas. Con el pan y el vino aún en sus manos, Melquisedec continuó su discurso, una palabra de profecía que resonaría a través de los siglos. Hijo de Teraj, ten cuidado. La grandeza que ves ante ti no es solo para tu época, sino que apunta hacia el futuro, un futuro que te trascenderá. La siembra de tu fe
cultivará frutos en generaciones aún no nacidas, y los ecos de tu obediencia alcanzarán los confines de la tierra. Abraham, abrumado por la reverencia, alzó su mirada y vio en los ojos del rey de Salem la plenitud del amor de Dios. ¿Te atreverás a ser el padre de muchas naciones y a guiar a tu prole en la senda de la justicia? La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso eterno. «Bézil, sí», exclamó Abraham, su voz temblando con la determinación de un corazón consagrado. «Seré obediente, aunque la senda sea incierta y llena de peligros. Pero, oh rey, ¿cómo se cumplirá esta promesa tan grandiosa?» Melquisedec se inclinó ligeramente, y la atmósfera tembló levemente, como cuando un trueno distante retumba en el silencio. A través del sacrificio y de la fe, tu descendencia encontrará el camino hacia la redención. Recuerda, Abraham, que lo que yo traigo no es solo pan y vino, sino un símbolo de la comunión entre el cielo y la tierra. La sangre de un nuevo pacto se derramará y restaurará al hombre. Las palabras de Melquisedec sacudieron a Abraham, quien sintió el eco de la redención en su corazón. Con cada sílaba, el misterio de su destino se revelaba un poco más. Una revelación divisoria lo tocó, y comprendió que su historia no era solo la suya, sino la de todos los que vendrían después, hasta la consumación de los tiempos. ¿Qué significa esto para mí y para mi pueblo, oh rey?, preguntó Abraham, su voz un susurro ansioso. Tu papel es fundamental, respondió Melquisedec, gesticulando suavemente. Serás el puente a través del cual la luz del Altísimo brillará sobre las naciones. Las promesas de Dios son inquebrantables, y tú serás un faro en la oscuridad. Pero ten presente que el camino hacia la gloria está sembrado de pruebas. Se te pedirá que camines por la fe y que sacrifiques tu propia voluntad. Mientras esas palabras resonaban en su corazón, una sensación de urgencia invadió a Abraham. La imagen de Sara apareció en su mente, y el desafío de su futuro juntos se presentaba ante él como un sendero lleno de luz y sombra. ¿Y si titubeo, rey Melquisedec? ¿Y si la fe que busco me falla? La duda se deslizó en la voz de Abraham. Melquisedec, con la majestad de un enviado divino, lo miró fijamente. Nunca te faltará la gracia del Altísimo. Recuerda que la lucha de la fe es de todos aquellos que llevarán el estandarte de la verdad. Al final, la victoria será sobre la muerte y los poderes del mal. Hasta que ese día llegue, sigue adelante sin vacilar. Con cada palabra, Melquisedec se convirtió en más que un rey. Fue el canal de un mensaje celestial. Su presencia traía un viento de cambio, una indicación clara de que la historia divina se estaba entrelazando con la de Abraham y su linaje. Dándose cuenta de la magnitud de su llamado, Abraham se arrodilló, sus manos alzadas hacia el cielo. Señor, enséñame y guíame en esta senda, que mi vida sea un sacrificio agradable ante ti y que me prepare para el futuro que prometes. Mientras la luz del sol se intensificaba, Melquisedec alzó la vista hacia el horizonte. El camino está preparado, mi rey de Salem. La mañana que se acerca revelará más de lo que ahora puedes imaginar. Abraham sintió que un nuevo impulso llenaba su ser. Las promesas divinas, escondidas en el tiempo, comenzaban a abrirse ante él. Sin embargo, una inquietante pregunta surgió en su alma. ¿Pero de dónde vendrá la redención que traerá paz a las naciones? Melquisedec, como si hubiera leído su mente, dejó caer una última advertencia. En Israel el Hijo de Dios nacerá, y tú, Abraham, serás su ancestro. Las palabras finales del rey reverberaron en el aire, dejando a Abraham con una mezcla de temor y esperanza.
Él ahora tocaba los bordes de un misterio aún más profundo. El plan soberano de Dios empezaba a revelarse, pero aún había más por descubrir. ¿Qué le depararía el futuro a su descendencia y cómo se cumplirían las promesas en las etapas por venir? La historia apenas comenzaba a desvelarse. Mientras el calor de la mañana iluminaba el paisaje, Abraham se levantó, aún temblando de asombro por el encuentro. Las palabras de Melquisedec latían en su corazón, como una melodía divina invadiendo cada rincón de su ser. ¿Cómo podría él, un simple hombre, ser parte de un plan tan grandioso? Su mente bullía razonando la relevancia de ese instante, el peso de la promesa lo presionaba y la anticipación de lo que estaba por venir inundaba su espíritu. Cuando Melquisedec se despidió, una nube de bendición parecía envolverlo, y el eco de sus palabras resonaba como un canto. El Hijo de Dios nacerá, y tú serás su ancestro. Esa verdad radical llenó su alma de aliento, pero también de preguntas existenciales que desbordaban su entendimiento. Con cada paso hacia su hogar, la reverberación del destino moldeó su fe. Sara, al ver la expresión de su marido, corrió a su encuentro. Su preocupación era evidente, mientras el pálido sudor perlaba su frente. «¿Qué ha sucedido, Abraham? Tu rostro brilla con una luz inusual», preguntó, temor y curiosidad jugando en su voz. «Sara, el rey Melquisedec ha venido. Dios ha hablado a nuestro corazón, ha hecho promesas que trascienden nuestra comprensión», respondió Abraham, su voz emocionada reflejando tanto temor como esperanza. «Dentro de nosotros se gesta el comienzo de algo divino». Sara, capturando la magnitud del mensaje, sintió que su corazón palpitaba acelerado. «¿Qué significa esto exactamente, querido? ¿Cómo comenzará este legado? ¿Y cuándo se manifestará?» Su voz era un susurro que denotaba ansiedad y anhelo a partes iguales. «No lo sé todo, pero he aprendido que nuestro papel es vivir en fe», dijo él apoyando una mano en su hombro. «El sacrificio que se muestra en el altar que levantamos es solo el principio. Dentro de nosotros hay una furia de esperanza, y seremos antecesores de un linaje que marcará la historia». Poco a poco, las olas de duda comenzaron a calmarse mientras la fe de ambos crecía. «Que sea así, Abraham. Si estos son parte de los planes de Dios, entonces aquí estamos, listos para enfrentar lo que venga». Con renovada determinación, decidieron que su hogar se volvería un centro de adoración y preparación ante lo que se había profetizado. Se armaron de coraje para testificar su fe no solo en la intimidad de sus corazones, sino también ante el mundo que los rodeaba. A partir de ese instante, cada tarea diaria cobraría un nuevo sentido. Cada momento se transformaría en un paso hacia el cumplimiento del propósito divino. Semanas se convirtieron en meses, y la vida en Canaán continuó su curso. Sara comenzó a hacer ofrendas no solo de alimentos, sino de esperanza, instando a las mujeres del pueblo a unirse en oración y en la búsqueda de la voluntad de Dios. Mientras tanto, Abraham se dedicaba a fortalecer su vínculo con el Altísimo, pasando horas en la soledad de los campos. Durante sus oraciones, los susurros de Dios visitaron su alma, reafirmándole que la promesa estaba siempre vigente. Sin embargo, una inquietud permanecía. Se preguntaba cuán lejos estaban de ver su cumplimiento y si la dificultad del camino a seguir podría ser una prueba de su fe. Una noche, después de días de fervoroso clamor, un sueño profundo lo envolvió y el cielo se abrió ante él. Una visión de naciones, pueblos y generaciones emergió, y entre ellos la figura de un niño resplandeciente brillaba con luz celestial. Él fue testigo de cómo la sombra del sacrificio, un altar y una cruz dibujaban el futuro, trazando el camino a seguir. Al despertar,
Su corazón latía con un sentido renovado de propósito. Dios había comenzado a revelar la grandeza del sacrificio que vendría, el plan que se entrelazaba con su linaje. Sin embargo, nuevas dudas nublaron su mente. ¿Cómo manejaré el peso de esta promesa? ¿Qué costo significará? En medio de su incertidumbre, el viento sopló a su alrededor, como un recordatorio de la voz que siempre lo guiaba. Te he llamado, Abraham, y como parte de mi pacto contigo, cada paso que tomes será acompañado de mi gloria. Aún en la tormenta, confía. El sacrificio que se avecina traerá la paz a muchas generaciones. Sus palabras reverberaban en su ser. Inspirado, Abraham se levantó, sintiendo que cada momento que atravesaban con fe sería un ladrillo en el camino hacia la gloria venidera. Sin embargo, un profundo anhelo por conocer más sobre la figura de Melquisedec lo llevó a clamar de nuevo. Señor, yo confío en ti, pero revélame más sobre este Rey de paz que me ha sido presentado. La respuesta, burlando su entendimiento, llegó en forma de un susurro inmutable. Sigue buscando y hallarás, sigue en la fe, y el sacrificio se vislumbrará. Así, la vida de Abraham y Sara continuó, marcada por el abrazo de la esperanza y la necesidad de sumergirse en la búsqueda de Dios. Sin embargo, la pregunta siguió resonando en el aire. ¿Qué otros misterios guardaba el Altísimo sobre el rey Melquisedec? ¿Cuál sería el desenlace de este pacto tan glorioso como la historia de su creencia? De este modo, el hilo de la revelación se tejía más finamente a medida que se perfilaban los eventos futuros. La historia de la redención estaba siendo hilada por un Dios que nunca olvida sus promesas, y las sombras de lo porvenir comenzaban a delinearse en el horizonte.